Bienvenidos al foro Los retos de la sociedad venezolana, una actividad académica que estamos desarrollando en las instalaciones de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chací, con el propósito de analizar los principales desafíos que debemos afrontar los ciudadanos venezolanos en medio de la realidad económica, política, cultural y social que vive nuestro país. Reitero que nuestra intención como docentes universitarios es propiciar la participación activa de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, de la comunidad universitaria y de la comunidad en general en este tipo de debates, de actividades académicas, para que juntos podamos lograr el desarrollo integral de nuestra nación, de esta nación Venezuela. Hoy dedicaremos el foro a desarrollar un tema fundamental: el reto educativo. Y para ello me acompañan el día de hoy 4 profesionales de la educación con vasta experiencia. Voy a presentarlos. Comienzo con el profesor Jorge Gil, licenciado en Educación, mención básica integral, magíster en Planificación Educativa, doctor en Ciencias de la Educación con estudios postdoctorales en Ciencias Humanas y también funge en la actualidad como subdirector de una escuela primaria. Bienvenido, profesor Gil. También me honra presentar hoy a la profesora Miriam Colmenares, licenciada en Filosofía y licenciada en Contaduría Pública, una mezcla interesante, con maestría en Filosofía, profesora jubilada de la Universidad del Zulia y actualmente se desempeña como miembro del Comité Académico de la Maestría en Gerencia Tributaria de nuestra universidad. También nos acompaña el profesor Osmar Guanipa. Bienvenido, profesor, licenciado en Educación, mención preescolar, magíster en Psicología Educativa, participante del doctorado Nuevas Tendencias Históricas y Curriculares, profesor de nuestra universidad y también profesor de la Universidad del Zulia. Y finalmente quiero presentar con mucho gusto al profesor Arnoldo Loaiza, quien es psicólogo, magíster en Orientación de la Conducta Humana, especialista en Ciencias de la Educación, docente universitario a nivel de pregrado y posgrado, con vasta experiencia también en el desarrollo organizacional. Doctor Loaiza, bienvenido. Muchas gracias. Así que comenzamos el debate, vamos a conversar sobre cuáles son los principales desafíos que afrontamos los docentes universitarios en medio de esta realidad que en ocasiones nos agobia a todos. Profesor Gil. Bueno, yo creo en realidad que la Venezuela de hoy, la Venezuela actual, enfrenta muchos retos. Creo que la educación no solo es uno de ellos, sino que es el reto que en realidad le da sentido al resto de los retos que afronta la sociedad venezolana, precisamente porque todo tiene que ver con el carácter educativo. En mi opinión muy particular, creo que la Venezuela de hoy requiere un tipo de educación que nos forme para la vida. Hemos estado hablando en la sociedad venezolana sobre una Venezuela humanista, sobre una Venezuela democrática, sobre una Venezuela crítica, pero el compendio, es decir, la suma de todos los elementos que están dentro de nuestra Venezuela no está permitiendo que nuestros individuos sean realmente críticos, sean realmente democráticos, sean realmente abiertos o con una apertura adecuada para las situaciones de cambio. De allí que nosotros hoy día necesitamos formar para la vida. Creo que hay enunciados históricos que se repiten. Si yo me remonto hoy al siglo XV, al padre de la pedagogía moderna, a Juan Amus Comenius, me doy cuenta que Juan Amus proponía en todo su discurso una convivencia de paz y una conciencia de paz. Entonces, yo creo que si hoy día hablamos de una educación distinta, una educación humanista, necesitamos refrescar muchos de esos argumentos que Juan Amus Comenius proponía, sobre todo
en el discurso de escuchar, de ser escuchas activos de nuestros estudiantes, de ser escuchas activos del profesorado, de ser escuchas activos de una sociedad que clama por un cambio, por una situación distinta. Creo que una de las respuestas pudiese ser la formación para la vida, es decir, entregar herramientas educativas que sirvan para salir a la calle a producir, a cambiar, que sirvan para transformar nuestras instituciones educativas en centros de producción, no solo de producción académica, producción filosófica, producción espiritual, sino también de producción material. Que se ha valorado además también el sentido de la academia en el punto donde nosotros como docentes seamos los líderes de ese proceso de convivencia de paz. Es decir, ¿dónde estamos los docentes de hoy frente a una sociedad que amerita cambios? ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando solo currículos? ¿Estamos enseñando solo contenido? ¿Qué tipo de educación nosotros estamos impartiendo? Entonces creo además que parte del reto es que nosotros seamos capaces de vivir dentro de una instancia holística, de vivir la posibilidad de descubrir primero la necesidad de nuestros estudiantes, de descubrir cuál es la necesidad dentro del país que tenemos, pero además de eso, de proponer elementos que realmente sean transformadores. Es decir, yo me imagino una sociedad venezolana llevando a nuestros estudiantes a la luna y no hay programas espaciales en Venezuela. Ahora, profesor, usted plantea formar el individuo crítico, formar para la vida, pero ya eso no se ha venido haciendo a lo largo del tiempo en los diferentes niveles educativos. Sí, se ha venido proponiendo a lo largo de los diferentes currículos educativos. Pero no se ha hecho. Pero ¿considera usted? No solo creo que no se ha hecho, estoy seguro que no se ha hecho. Porque si no, ¿cómo nos podemos explicar que frente a la crítica, frente a la expresión libre de nuestros estudiantes, haya de pronto cierto sentido de no aceptación, de poca tolerancia? ¿Ok? Entonces pienso además que la convivencia de paz debe establecerse no solamente desde un sentido del yo, sino del todos. Con la participación de todos. Profesores quisieran que pues ofrecieran su opinión en relación a la propuesta del profesor Gil. Sí, en base a ello, definitivamente hay que reflexionar sobre la pertinencia curricular, que es quien le da soporte a todo el hecho educativo. Por eso encontramos tres grandes elementos que deben justificar en sí el desarrollo de la educación y su pertinencia, ¿no? Ellos son los estudiantes, con sus características, sus perfiles, la sociedad, pero también las disciplinas. Y allí, en base a lo que plantea el profesor Jorge, es donde el Estado tiene que justificar las distintas disciplinas que ofrece en el proceso de formación profesional. Porque, por ejemplo, si hablamos del contexto, ¿qué es lo que más tenemos nosotros, por ejemplo, en el estado Zulia? Tierras. Y nuestras universidades lo que más ofrecen, inclusive las nuevas, lo que más ofrecen son comunicación social, derecho, pero ¿dónde está el campo agrario? ¿Dónde están los profesionales técnicos en el campo agrario? Entonces, si en el Zulia lo que más tenemos, por ejemplo, es tierra, creo que debe orientarse el proceso de formación para justificar realmente el currículum en virtud de qué es lo que realmente, lo proponía el profesor, qué es lo que realmente necesita el Estado. Porque el Estado en sí tiene localidades y cada localidad tiene su propia realidad. Económica, social, características de la vivienda, características de individualidades, el clima inclusive, incide en qué es lo que realmente yo debo ofrecer como institución y qué es lo que realmente necesita el país. Y en virtud de ello, yo debo orientar las distintas disciplinas que de verdad le van a dar respuesta a las necesidades reales del país. Y trasladar de pronto la academia a los lugares de población minoritaria. Exactamente, porque tampoco creo que es parte de la situación o del reto que enfrentamos. Es decir, hay universidades en los centros más poblados, pero no hay universidades ni hay lugares de estudios en los centros menos poblados. Es decir, los muchachos deben trasladarse hasta las ciudades para estudiar. Pero que además se dotan de las herramientas que se necesitan para que esa localidad realmente se desarrolle. Y que a lo mejor cuando regresan a sus sitios de origen no tienen nada que hacer allí en esa zona.
Entonces ustedes han tocado un tema fundamental de la pertinencia curricular. Sé que la profesora Miriam, el profesor Arnoldo tienen cosas importantes que decirnos, pero vamos a hacer la primera pausa de este foro en el marco de los retos, de los desafíos de la sociedad venezolana. Ya venimos. Estamos de regreso desde la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín, desarrollando este foro sobre el reto educativo. ¿Cuál es el papel que debemos jugar los docentes universitarios y docentes en todos los niveles? En el primer segmento, ustedes, profesores, pues hablaban de la pertinencia del currículum, de la necesidad de que las entidades educativas no estén aisladas del contexto, de la realidad económica y social de las zonas en Venezuela. Profesora Miriam Colmenares, yo sé que tiene algo importante que decir al respecto. Bueno, ya tú dijiste algo, una educación que esté relacionada con la comunidad. Un educador muy conocido en Venezuela, José Padrón, presenta una importante tesis y coloca como dos planos la educación para el individualismo y la educación para el colectivismo. Él, por supuesto, defiende la segunda posición. Entonces, uno de los argumentos que él presenta es que se forme el individuo para su vida, para que él sea un profesional exitoso, y nosotros nos damos cuenta que muchas veces los jóvenes lo que quieren es graduarse para hacer dinero, Entonces, ¿cómo queda ese paradigma que actualmente está tan de moda, que es el de la responsabilidad social? Hay que desarrollar, creo yo, en la universidad más esa idea de mi papel en la comunidad. Yo pertenezco a una comunidad, me formé en esa comunidad, debo en parte devolver lo que me dio la comunidad. Vemos mucho la parte de la responsabilidad social empresarial, pero el educando que fue muchas veces atendido en una universidad pública o con mucho sacrificio estudió en una universidad privada, ¿cómo podría incluirse, quizás no en el currículum, sino como un programa transversal, esa parte de la educación para el servicio, para la comunidad? Porque un país como el nuestro necesita mucho ese tipo de apoyo por parte de sus profesionales. Entonces, muchas veces vemos que nuestros profesionales emigran. ¿Por qué? Porque quieren ganar dólares. Están en su derecho, porque yo tampoco me voy a dedicar a formarme pensando en que no voy a ganar dinero. El conocimiento, claro, es una inversión, digamos, pero hay que incluir más esa parte de la educación, que no sea tan individual, que sea más como un principio que tome muy en cuenta lo colectivo, la educación para el servicio, para mi comunidad, para mi país. Y que sea utilitaria, además. Y usted se refiere tal vez a esa también que se ha perdido, esa idea que se ha hablado, de la cual se ha hablado en los últimos tiempos, de que se ha perdido la vocación, tal vez esa necesidad o ese deseo de yo como ciudadano contribuir. Ahora, profesor Arnoldo, usted es psicólogo, sí, especialista en la conducta humana. ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Qué está pasando en los otros niveles de educación? ¿Dónde radica el problema? Yo opino que, ante todo, tenemos que buscar esto, lo que es el cambio de los paradigmas. Entonces, por ejemplo, tenemos mucha gente en este momento que asume el ciclo de víctima, y yo creo que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad en asumir el ciclo de responsables. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos, todos.
Estamos Todo, hablando... no solo el Estado, representantes gubernamentales. El contexto. Y cuando hablo de todo, me refiero al contexto, me refiero a los estudiantes, me refiero a los docentes, me refiero a los directivos, me refiero al contexto amplio, al país en general. El doctor Jorge tocaba algo muy importante desde el punto de vista psicológico, y yo veo que hay buenos planes, hay buenas ideas, hay buenos papeles, están desarrolladas estas excelentes ideas, pero falta algo que se llama la congruencia. Y la congruencia tiene que ver con llevar al acto aquello que está escrito. Entonces, tenemos que ser congruentes. Me llamó también la atención, y tiene que ver con lo que es la psicología de los grupos, el sentido de pertenencia. El profesor decía que hay gente que está aislada en las zonas rurales, en las zonas marginales, y un país se construye con la participación de todos sus ciudadanos. Entonces yo invito a hacer el sentido de pertenencia, de traernos a aquellas personas que están al margen y traerlos al centro para que ellos también se sientan corresponsables en la construcción del país. ¿Y cómo se lograría eso? ¿Cómo logramos traer a todas esas personas? ¿El Estado o el gobierno en representación del Estado debe garantizar que existan instituciones educativas, que se tengan los recursos? Porque recordemos que no podemos estar aislados de la realidad económica que nos agobia a todos. Ok, yo creo que más que la realidad económica, aunque se ha dicho que la educación en Venezuela es gratuita y obligatoria, yo creo que está por delante lo que es la parte creativa. Es decir, no necesariamente tenemos que tener grandes cantidades de dinero para poder desarrollarnos, para poder evolucionar. Tenemos comunidades que son inmensamente pobres, que han salido de abajo a punta de creatividad, a punta de innovación, a punta de poner a pensar a la gente. Y yo creo también en la corresponsabilidad. ¿Ves? La corresponsabilidad no solo en dejar que el Estado haga por mí, sino que yo como parte de un entorno comunitario, un entorno social, ¿qué voy a hacer? Es decir, lo conversábamos en la pausa, ¿verdad? Si ya yo soy profesional, soy egresado de algún tipo de universidad, tengo algún título que me avala para, entonces me voy de pronto a mi ciudad de origen, a mi municipio de origen, a mi localidad, que probablemente sea rural y no cuenta con los elementos propicios para que yo desarrolle mi profesión. Ajá, ¿qué voy a hacer para que esa localidad lo tenga? Porque no, es más fácil, me mudo a la ciudad y si soy comunicador social, trabajo en un periódico de la localidad, pero bueno, que si vengo desde un municipio foráneo a la ciudad, entonces no me interesa que haya un periódico allá, me interesa quedarme en la ciudad y trabajar yo. Entonces, de pronto está también el sentido de corresponsabilidad, de autogestión por parte de quienes son. Pero eso solamente se gana, vuelvo a mi punto de origen, si nosotros formamos para la vida, es decir, para que el estudiante salga con herramientas para enfrentar el futuro que le espera allá afuera. Voy a tomar una experiencia, me gustaría contar una experiencia. Adelante. A finales de los años 80, yo formé parte, en el 78, perdón, más o menos, de un proyecto educativo llamado Niños Cantores del Zulia. Y dentro de su filosofía institucional, se pensó enviar a sus docentes a las mejores universidades de Europa, para formarlos y venir al país, a la región, a Maracaibo. Y yo recuerdo que el padre que nos eligió para ir allá, la noche antes de despedirnos, él nos leyó la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador decía: el sembrador salió a sembrar, llevaba en sus alforjas unas semillas. Esas semillas las llevó allá, las plantó. Las semillas fueron plantadas y él las cuidaba, él las regaba, le quitaba el montecito. Las plantas crecieron y cuando las plantas crecieron dieron sus frutos, y el sembrador recogió sus frutos, la metió en las alforjas y se regresó al sitio de donde originalmente arrancó. Y prácticamente nosotros, más o menos, en ese principio fuimos 5, luego 10, luego 15, luego 25, luego pasamos de 100, de 200, de 300, otros fueron a formarse a los mejores estudios de la cinematográficos, y todas esas personas que salimos a sembrar afuera,
vinimos a la región, vinimos al Estado con las alforjas cargadas de frutos para compartirla precisamente con nuestros alumnos, con la comunidad. Y de hecho acá estamos en eso. Claro, igual allí juega un papel importante el aspecto de los recursos, ¿no? Que por supuesto la iniciativa es excelente, pero se contaba también con los recursos para pues enviar a esa cantidad de profesionales a formarse en Europa. Tengo entendido que fue la iniciativa de Niños Cantores Televisión. Ahora, profesor Osmar. Fíjate, es muy difícil deslindar el gobierno, el Estado en manos de un gobierno. Recuerden que el gobierno es un grupo de personas que están administrando los recursos del Estado, pero que pertenecen a un partido político, independientemente del partido político que sea. Eso ha sido históricamente en América Latina. Claro. El problema ha sido en que el partido político tiene una filosofía, y esa filosofía de los partidos políticos o del gobierno del momento se le imprimen a los currículum, que es lo que conocemos nosotros como el currículum oculto. Entonces, detrás de muchas cosas que son a la vista, que están escritas en los documentos, detrás de ellos van otras cosas, y es allí donde realmente tienen que poner de un lado ese corazoncito que tienen ideológico, partidista, porque si nosotros revisamos bien el currículum, hay todo un sustento, se conoce como los fundamentos del currículum, donde emerge el más importante, que es el filosófico, porque la filosofía es la que explica, ¿ya?, realmente qué es lo que, el producto final, el hombre, la esencia, el hombre capacitado, el hombre, Platón hablaba de perfeccionado, decía Platón, ¿no?, el hombre perfeccionado en todos sus ámbitos, no solamente espiritual, el conocimiento, etcétera. Por supuesto, hay que considerar dentro de esa corriente filosófica, dentro de esa filosofía fundamental, tres aspectos que pareciera que el gobierno no los considera. Primero, el idealismo, porque evidentemente todo sistema sueña qué es lo que aspiro, qué quiero, qué necesita el país, el ideal, el sueño. Pero a veces se olvidan de la otra corriente, el realismo, como corriente filosófica. Ok, momentico, ¿qué aspiro? Pero ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? Profesor, muy interesante, y vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar ese tópico. Sé que el doctor Loaiza también quiere participar. Las ideologías del currículum que se está enseñando a los niños, a los jóvenes. Hacemos una pausa, pero en breve regresamos desde acá de la urbe. Continuamos en el desarrollo de este foro sobre el desafío educativo que afrontamos todos los ciudadanos venezolanos, independientemente de nuestra tendencia política, de nuestra creencia religiosa. La educación es para todos y debe preocuparnos a todos. En el segmento anterior, el profesor Osmar dejó una idea interesante precisamente entendí su preocupación sobre ciertas ideologías que se quieren tal vez imponer en el currículo. Sí, mencionaba en el segmento anterior que las principales bases del currículum estaban sustentadas en su fundamento. Evidentemente, el fundamento histórico, hay que considerar una historia de dónde viene Venezuela, sus relaciones internacionales con otros países de la América Latina, dónde estamos y hacia dónde debe ir, ¿no?, desde ese fundamento histórico. El fundamento pedagógico, porque todos los programas de estudio deben estar sustentados sobre la base de distintas corrientes teóricas que de alguna manera optimizan la didáctica. El fundamento psicológico, porque evidentemente somos seres humanos, ¿ya? Y hay muchas corrientes también que describen tal comportamiento. Seguramente el profesor maneja bastante información en ese sentido. Se incluyen nuevos fundamentos en la actualidad, el fundamento ecológico, que está sustentado en la teoría de Bronfenbrenner, ¿ya?, a propósito pues de la conexión del hombre con la naturaleza y la sensibilidad pues sobre los seres vivos que nos rodean. Pero muy especialmente, comentaba en el segmento anterior, emerge el fundamento filosófico, porque es hacia allá donde está orientada, digamos, los objetivos de la educación. Es decir, el hombre en formación. El hombre, la profesora nombraba hace rato algo importantísimo, porque ahora se maneja el criterio del hombre exitoso, que lo mencionaba en otro programa ya grabado, cuando realmente la idea debe ser el hombre
útil, más que el hombre exitoso, a propósito de estar realmente compenetrado con las necesidades de la sociedad. Entonces, en esa corriente filosófica se tiene que considerar el idealismo, es decir, el sueño de hombre, el sueño de país, el realismo. Yo quisiera que todos voláramos, pero vamos a ser reales, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Con qué cuento? ¿Ya? ¿Qué tipo de historia tiene Venezuela? ¿Qué tipo de historia ha descrito la economía, la educación, la historia de Venezuela? Y en la historia de Venezuela siempre se debatía, ¿ya?, el realismo, el idealismo. El realismo, el idealismo, porque recuerden que en la llamada Cuarta República la administración de los recursos estaba en manos de dos partidos. Y entonces los currículos no se llegaban a consolidar porque se cambiaba de gobierno y se cambiaba de programa, se cambiaba de ideología. Entonces faltaba otra de las corrientes de la filosofía, que era el pragmatismo, porque se necesita que realmente se ejecute de manera objetiva, de manera eficiente, para que haya una verdadera transformación del país, del Estado, de la nación, que no solamente se va a traducir en tecnología, que no solamente se va a traducir, se va a evaluar en industrialización, también se va a evaluar en la calidad de individuo que se desarrolla dentro del país. La calidad, el profesor hablaba de los valores, es un ingrediente que en teoría se escucha actualmente en las universidades, pero en la práctica nosotros vemos a las personas que siguen tirando la basura por la ventanilla del carro, vemos a personas que son capaces de seguir fumando delante de donde hay niños o mujeres embarazadas. Es decir, el ingrediente valores definitivamente se mantiene en teoría, pero en la práctica creo que el Estado debe consolidar dentro de los programas de estudio, los pensum, elementos que garanticen que el maestro como modelo pueda administrar de manera eficiente el asunto relacionado con los valores, para que el currículum definitivamente pueda tener un impacto, porque quienes van a transformar el país no van a ser los políticos. Yo lo decía hace rato, los políticos pertenecientes a un partido siempre van a tratar de imprimirle su ideología, ¿ya?, al currículum del momento. ¿Ya? Hablaba yo hace rato de la parte oculta del currículum, que evidentemente la profesora comentaba algo realmente muy sabio. Y ahora no los va a decir. Ella seguramente lo va a alimentar. El currículum, lo oculto de un currículum no necesariamente va a ser negativo. Lo que hace negativo la administración del currículum es las posturas que cada profesor, ¿ya?, que nuestras responsabilidades ofrezcan delante de nuestros alumnos. De allí que sea importante también ahora, la selección del docente. Ese es un punto importante que seguramente lo vamos a tocar más adelante. Como facilitador. Los criterios de selección. La profesora Miriam y luego el profesor Loaiza. Sí. Sobre el currículum oculto, usted comentaba algo interesante sobre que no siempre es negativo. Sí, quizá la misma denominación de currículo oculto lleve a una connotación negativa, su nombre, pues su definición. Pero como decía el profesor, yo como que comparto muchas cosas con el profesor, porque voy a hablar de valores y el profesor está hablando de valores. Pero eso es bueno, que estemos en sintonía. Estamos en sintonía. Pero ya el profesor adelantó algo porque me preocupó un poco, porque sentí como si el profesor estuviera refiriéndose al currículo oculto como algo negativo. Pero yo creo que ya fue aclarado, en el currículo oculto yo puedo introducir ciertos aspectos, como por ejemplo lo que comentaba en el corte el profesor, que en su escuela estaban trabajando mucho con la siembra, con el desarrollo del amor a la naturaleza. Eso es parte del currículo oculto. ¿Pero por qué es oculto? Es oculto porque no aparece en los planes de estudio, en el currículo oficial, digamos, pero se maneja mucho a nivel educativo eso, por ejemplo, el incrementar en el estudiante el interés por la investigación. Yo lo puedo manejar desde la perspectiva del currículo oculto, en mis clases, en las asignaciones. Exactamente. Es un elemento implícito. Hay elementos explícitos y elementos implícitos. Bien. Sin embargo, dentro del Plan de la Patria del 2013-2019 deja de ser oculto.
para comenzar a ser implícito No, pero dentro, aún de, se mantienen dentro de las elementos mallas ocultos. Aún se curriculares. mantienen elementos ocultos. Por ahora. Sí. Profesor Loaiza, a ver. Sí, a mí me gustaría retomar las palabras del doctor Osman Seguro, adelante. con respecto a los valores. Y él hablaba del sueño. Toda sociedad, toda persona tiene derecho a tener un sueño. Y me recuerdo ahora a Luther King, ¿no? Con ese I have a dream. Yo tengo un sueño. Ok, yo tengo un sueño. Entonces, fíjese, yo admiro mucho a la sociedad francesa, quienes tienen 3 valores: liberté, égalité et fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Y tenemos a Francia hoy como una de las potencias mundiales, con una excelente economía, con una excelente calidad de vida, con sus problemas como cualquier otra sociedad. Pero tiene esos 3 valores, al igual que Brasil, por ejemplo, a quien también admiro mucho. Y Brasil tiene dentro de sus valores orden y progreso, y no importa quienes hayan llegado allí en todo lo que es la historia de la sociedad brasileña, en especial la contemporánea, porque quien ha llegado, inclusive por ejemplo Lula y ahora la presidenta Dilma, han mantenido orden y progreso. Tan es así que desde el punto de vista económico, Brasil se está posicionando como una potencia en muchos aspectos. Lamentablemente, nosotros en Venezuela nunca tuvimos unos valores en blanco y negro, porque estos valores, los franceses y los de Brasil, están en blanco y negro, fueron explícitos, fueron dados a conocer, y toda la sociedad se rige por esos valores para alcanzar ese sueño. Con la llegada de este gobierno al poder, por primera vez a Venezuela se le imprimen unos valores: patria, socialismo o muerte. Y tristemente, desde el punto de vista psicológico, yo no comparto el patria, socialismo y muerte. ¿Por qué? Porque no la son muerte, valores, para empezar. porque la muerte, aparte son antivalores, pero aparte tiene que ver con lo que es lo tanático. Y tánatos tiene que ver con muerte. Proyectado a ¿Okay? Entonces, allí tenemos entonces 25.000 muertos el año pasado en el país. Ahí tenemos unos estudiantes muertos. Allí tenemos el miedo de la gente al salir a la calle porque tememos ser asaltados. ¿Okay? Entonces, de manera que yo pienso que ha llegado el momento, dada esta crisis por la cual estamos atravesando, de repensar esos valores de patria, socialismo y muerte, y colocar unos valores que realmente nos lleven por el camino de lo que es el amor, el camino erótico en el buen sentido de la palabra. Así ¿Okay? es, y que llamen a la reconciliación. Yo discrepo un poco del profesor. Adelante. En cuanto a los valores como impulso de la sociedad francesa. Allí ha habido otra serie de ingredientes, porque si nos llevamos por eso, ¿qué pasó con Alemania? Alemania salió de una crisis de antivalores terrible. Cuando el nazismo, cuando Hitler, no necesito explicar eso porque todos los conocemos, y Alemania no tiene decretado explícitamente valores, y Alemania hoy por hoy está muy por encima de Francia, porque Francia tampoco en estos momentos anda económicamente a la altura de Alemania. En el ámbito educativo, el asunto de Francia también se torna un poquito diametral con relación a nosotros, porque el sistema educativo francés es un sistema educativo basado dependiendo de tu origen, lo que se llaman las redes sociales, ya no es de la parte de la net, sino las redes sociales dependiendo de tu origen. Si tu padre es médico, tú vas a ser médico, pero si tu padre es carpintero, tú vas a ser carpintero. No tienes para dónde escoger alguna otra profesión. Entonces, de pronto allí no nos relacionamos tanto. Pero con relación a lo de patria y socialismo, a nivel psicológico, Arnoldo, sí estoy muy de acuerdo, porque lo que tanto decimos es lo que probablemente menos somos. Entonces, tanto decir patria, 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 quizás no somos tanta patria como decimos ser. ¿Ya? Y tanto decir socialismo, 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 quizás no somos tan socialistas como decimos ser. Ahora, también discrepo en cuanto a lo que el doctor decía, que este gobierno
para estar en la onda de la gestión que en estos momentos lleva el país, este gobierno empezó con el cambio de constitución. Y esa es la carta de navegación de hasta ahora este gobierno, porque son 15 años que ha seguido el mismo. Claro. Y hay que leer el preámbulo de la Constitución y más adelante algunos artículos. Eso es un compendio de valores. Ahí están nuestros valores en la Constitución. Sí. Ahora, desde mi perspectiva, la Constitución del 99 representa un documento sumamente importante, bien logrado, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa también es lo que se practica, porque de hecho en la Constitución no figura la palabra socialismo, hegemonía, son palabras que no están en la Constitución. Y llevado al carácter educativo, Mariela, tiene mucha connotación lo que estás diciendo, porque por ejemplo, hablando del currículo, tenemos un currículo utilizado en las escuelas primarias que difiere totalmente de lo que está en la Ley Orgánica de Educación, que es reciente. Exacto. Acaban de ser cambios en la Ley Orgánica de Educación para que tuviese concordancia con lo de la Constitución Nacional, pero no se ha hecho el cambio curricular. Entonces tenemos un currículo sin soporte legal. Muy bien, y con esa idea... Acá, compañeros profesores, vamos a hacer una nueva pausa en este foro discutiendo, conversando en realidad sobre el reto educativo. Son opiniones distintas en ocasiones, pero eso es bueno. Es bueno, el pensamiento único no se debe promover, se debe promover la pluralidad, la diversidad. Ya venimos. Continuamos desde las instalaciones del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, desarrollando este foro sobre los desafíos que debemos afrontar todos como ciudadanos venezolanos, pero en especial el día de hoy lo estamos dedicando a hablar de la educación. Continúo con la idea del profesor Loaiza, quien quería participar en relación a esta discusión sobre los valores, sobre qué está establecido en la Constitución, que la profesora Colmenares decía que es una Constitución llena de valores donde se destacan realmente. Sí, yo pienso que hay que hacer énfasis en tres cosas. Ya venimos manejando la idea de cambiar los paradigmas. Y desde el punto de vista motivacional, tenemos que cambiar el paradigma. Por ejemplo, dejar de utilizar la motivación al poder para manera particular o de manera destructiva. Yo propongo que se use el poder de manera constructiva para que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Desde el punto de vista de la motivación afiliativa, yo diría que no solamente ser amigos del compadre que es del partido tuyo, sino incluir a todos en este proyecto. Y desde el punto de vista de lo que es la motivación al logro, es ser capaces de pensar qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, para qué, y dar respuesta a los problemas que tiene el país. Este debate sobre lo que es la educación, yo pienso que no debe quedarse solamente circunscrito a lo que son los estudiantes, porque el problema de educación no es los estudiantes. Yo creo que hemos tenido en estos días muchos días sin clases, pero tenemos muchos años de mala educación. Estamos teniendo muchos años de mala educación. Desde el punto de vista de lo que es la motivación, yo también creo que hay un elemento en la motivación que se llama el locus de control, que significa en dónde está focalizada tu motivación. Entonces yo creo que como ciudadanos tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás de lo que nos está pasando. Es decir, pareciera que la gente cree que le echaron una brujería, que entonces todo lo que me sucede a mí es producto del otro. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad. Que sería desarrollar ese locus de control interno. Y el locus de control interno se desarrolla cuando yo soy capaz de controlar el azar y cuando soy capaz de evitar que otros poderosos intervengan en mi vida. Porque cuando yo le echo la culpa a los demás, comienza mi enfermedad mental. Y por último, yo diría desde el punto de vista motivacional, trabajar con lo que son las motivaciones existenciales. Ahora Venezuela tiene que trabajar con las motivaciones existenciales. Viktor Frankl, cuando fue llevado a los campos de concentración, tenía 3 propósitos. El primero, salir vivo de allí.
El segundo, escribir un libro sobre esa experiencia, y escribir un libro llamado Un psicólogo en los lagers. Y en tercer lugar, ayudar a la gente que estaba allí. ¿Por qué? Porque se planteó motivaciones existenciales. Ahora Venezuela está en 3-2. Estamos como que en el último inning, hablando en el término beisbolístico. Entonces, tenemos que plantearnos esas motivaciones existenciales. Entonces, ese es desde el punto de vista motivacional. Desde el punto de vista de la comunicación, tenemos que comunicar mejor, porque la palabra comunicación viene de comunión, y tiene que haber una comunión, no es un monólogo, no es un monólogo de un partido a un pueblo, ¿ok? O del Estado al pueblo, no, es un diálogo entre todos. Entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, con esto de lo que es el diálogo que se está invitando a nivel nacional, hay que crear una plataforma de confianza, porque ambas partes no se tienen confianza, no hay confianza. La plataforma de confianza está quebrada, está rota, y la plataforma de confianza se construye con 2 elementos. Uno, la aceptación incondicionada del otro, y en segundo lugar, el respeto. El reconocimiento. Que además aparte del reconocimiento. Que además es uno de los valores que se ha intentado fortalecer más en el transcurso de los años, de estos últimos años, que es la tolerancia. Aparte, tenemos que identificar las barreras comunicacionales que existen. Por ejemplo, gobierno y oposición están manifestando una barrera semántica. Y la barrera semántica es que lo que es para usted, ese significado lo tiene para esta persona de otro modo. Por ejemplo, una persona que sale a protestar y que le da la cacerola no es un fascista, pero para un bando es un fascista, o para el otro es un oligarca, o para el otro es un pitillanqui. Entonces ahí hay una barrera semántica. También hay otra barrera que es la barrera sociológica, y la barrera sociológica se da cuando 2 partners comunican y alguien se cree más que el otro o se cree menos que el otro. Y eso se evidencia cuando hay diálogos como que, sí, porque ustedes son los riquitos, ustedes son los hijos de mamá y papá. Entonces ahí se evidencia una barrera sociológica. También existe una barrera filosófica. Y la barrera filosófica se da cuando quienes van a comunicar tienen puntos de vista filosóficos diferentes. Por supuesto, todos nosotros tenemos puntos de vista y podemos tener puntos de vista filosóficos diferentes, pero capitalismo y socialismo o comunismo no se mezclan, es como tratar de mezclar agua y aceite. Entonces tienen que identificar una barrera filosófica. Y en último lugar hay una barrera psicológica, y la barrera psicológica tiene que ver con evitar hablar para atrás y para adelante, porque hay gente en este país que habla para atrás y para adelante, dice una cosa y después se desdice. Es decir, por ahí vemos, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, que hay gente que dice que no existen los colectivos, pero también hay comunicados del gobierno cuando dice que si llegan a los Estados Unidos a invadir a Venezuela, los colectivos se los van a comer vivos. Entonces, ¿hay o no hay? Entonces, evidentemente hay un problema psicológico. Entonces yo propongo crear una plataforma de confianza, derribar esas barreras, comunicar de manera empática, y comunicar de manera empática significa ponerse en el lugar del otro, sentir, porque si yo me pongo en el lugar del otro, yo no te voy a disparar. Y es importante, muy interesante lo que usted plantea acerca de las condiciones en las que se debe dar un verdadero diálogo, porque a veces se confunde y se piensa que el respeto, si yo te respeto, tengo que dejarme convencer por ti, y no, yo puedo respetar y reconocer tus ideas, pero yo también mantener mi posición. Pero allí entran también los valores. Profesor, ¿usted quiere comentar algo sobre la importancia de los valores? Sí, ya los compañeros han hecho alguna introducción sobre los valores, me parece muy pertinente, muy interesante, pero yo quería referirme a los valores ya más ligados a la parte educativa. Se habla desde hace algún tiempo, eso no es nuevo, de la ética, que hay que tener comportamiento ético. La ética tiene que ver mucho con los valores. A veces le preguntamos a algunos estudiantes o a algunas personas, mira, pero dime qué es la ética. No saben qué es la ética, no saben cómo está relacionado con los valores. O sea, los valores en la parte educativa son básicos. Si bien es verdad que también se ha dicho constantemente que los valores se desarrollan desde el hogar, y eso yo creo que es cierto, es básico desde el punto de vista de formación. A los niños les tenemos que
formar valores desde el hogar. Pero no podemos dejar de lado que la vida es un proceso de aprendizaje y todavía en los niveles más altos educativos yo puedo dedicarle parte a fomentar valores sin necesariamente decirles, miren, vamos a estudiar hoy valores. Correcto. Porque ya un adulto que esté en posgrado, pues ya tiene formada su valoración, pues. Pero sí, por ejemplo, a mí me toca, como profesora de seminario, destacar constantemente la dignidad de ellos como profesionales para que se dediquen a su trabajo, para que no caigan en la tentación de ir la en donde honestidad. la honestidad. Así es. Entonces uno tiene que, de una manera muy sutil, si es posible, enseñarle sí. Y por todavía modelaje allí. también. Sí, Sí, y por modelaje. muy bien, importante Exacto. Entonces, bueno, los valores, si nos vamos a la parte netamente histórica, tienen su punto de partida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue elaborada por la Organización de Naciones Unidas en una reunión en París en 1948. Allí se elaboró esa declaración. Y en el artículo 26, si no me equivoco, se establece como un valor fundamental la educación. Inclusive el artículo comienza así: la educación es un valor humano. Y esto es muy importante, sobre todo porque allí está recogido no todos los valores, sino los valores fundamentales para la vida del hombre. Entonces, nosotros tenemos que ver desde esa perspectiva que la educación, a pesar de que podemos definirla desde varios puntos de vista, la podemos tomar como un valor y a la vez como un aspecto donde se conjugan una serie de valores y donde se conjugan valores entre actores que están interviniendo en el proceso educativo. Porque cuando se habla de valores, muchas veces hacemos referencia al profesor. Casi siempre es el profesor, como dice aquí el profesor, el modelaje. Pero allí tiene que manifestar una serie de valores, la institución, por supuesto, la institución, el Estado, la el escuela, mismo la comunidad, Estado, la los docentes, que son, creo yo, importantísimos en el proceso sí, y los estudiantes. Tenemos los valores. Hablaba el doctor del respeto. Yo creo que ese valor es básico en todas las actuaciones del hombre, el reconocimiento del otro, del derecho del otro. Es básico. Entonces nosotros constantemente tenemos que hacer lo posible porque se desarrolle ese valor. Claro. La honestidad, el cumplimiento, el respeto y la tolerancia. Exactamente, sobre todo en esta parte educativa y en lo que respecta a nosotros, en la parte educativa universitaria, tenemos también lo podemos incluir. Y de eso precisamente nosotros como profesores de la universidad quisiera que para el último segmento ofrecieran su opinión acerca de cómo podemos promover, propiciar esos valores y un mensaje también para nuestro estudiantado. Ya regresamos, hacemos una breve pausa. Estamos de regreso para desarrollar el último segmento de este foro sobre los desafíos educativos que afrontamos los ciudadanos venezolanos. Ya es el momento, profesores, de ofrecer un mensaje final, pero yo quisiera dejar una inquietud. Acá se han tocado temas interesantes como los cambios de paradigmas, como la pertinencia curricular, esa necesidad de formar para la vida, de formar al individuo crítico, pero yo quisiera ofrecer un mensaje a nuestros estudiantes, a la comunidad en general, sobre la importancia del estudio, porque sí hemos notado esa desmotivación. ¿Para qué estudiar en medio de una realidad que es difícil? Sabemos que es difícil. Profesor Gil. Bueno, yo creo en realidad que desde mi punto de vista, desde mi esquina,
que es una esquina corta y pequeña, ¿verdad? Venezuela es muy amplia y tiene un conflicto demasiado amplio. Pero creo que la base para mí es la corresponsabilidad. Cómo ser corresponsables en medio de todas estas circunstancias es bien importante, porque no puedo dejar de estudiar, no puedo dejar que la sociedad perezca por falta de conocimiento, así que debo propiciar el conocimiento y al mismo tiempo debo responder a las necesidades y a los retos que están allá afuera a cada instante. Entonces, creo que debemos manejar un poco de corresponsabilidad. El Estado debe hacerse responsable, los gobiernos deben hacerse responsables, pero la sociedad activa, la comunidad activa y cada estudiante, cada profesor, cada uno de nosotros desde nuestra isla particular, debemos comenzar a crear ese grupo de todos y poder ser corresponsables en medio de estas circunstancias. Creo que básicamente cada uno de los estudiantes necesita saber lo útil que es la educación para poder liberar cualquier país del mundo y para poder liderar también cualquier país del mundo. Así creo es. que la educación es base. Profesora Colmenares. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje de optimismo. La educación me lleva a formarme como profesional, pero también me forma como ser humano, me llena. Probablemente tenga dificultades para obtener un trabajo en lo que yo me formé, pero eso que yo aprendí me va a servir para mi vida y probablemente me acerque a una actividad que no está estrechamente relacionada con lo que yo estudié, pero lo que yo estudié no lo perdí. Y puede ser que consiga ubicarme como emprendedor en esa misma profesión o en una profesión afín. Lo que se estudia no se pierde, ese es un capital que nadie nos los puede tomar, nadie nos los puede quitar. La educación es importante para mi vida, como ser humano, como ciudadano. Entonces tenemos que estudiar. Nosotros todavía estudiamos, seguimos estudiando y estudiamos hasta cosas que no tienen que ver directamente con nuestra profesión, pero hay que estudiar porque formarse es importante. La educación es algo muy importante para el ser humano. Completamente de acuerdo y seguimos estudiando también. Profesor Guanipa, su opinión. Bueno, yo parto, para cerrar, del origen etimológico de la palabra educar, ¿no? Viene del educere, ex, que traduce afuera, y el ducere, que es llevar, orientar, dirigir, encaminar. En ese sentido decía Arturo Uslar Pietri, uno de los maestros más importantes, más ilustrados que ha tenido Venezuela, que la educación, educarse era darnos luz, era darnos poder, autoridad. De manera tal que debemos estudiar, debemos venir a las aulas, como siempre lo hemos hecho, mantenernos en formación, decía la profesora, nosotros seguimos estudiando, seguimos haciendo doctorados, postdoctorados, porque no solo adquirimos conocimiento, no solamente incrementamos nuestra capacidad intelectual, sino que además desarrollamos competencias para ser útiles, para aportar en el beneficio de mi vecino, de mi compañero de la comunidad, del país, de la nación. Es decir, nuestro aporte será más efectivo en la medida que yo tenga más poder, más conocimiento. Eso me hará más competente. El conocimiento es poder, sí, así poder. Es. Profesor Loaiza. Sí, yo creo que nuestros estudiantes venezolanos han sabido interpretar este momento histórico por el que está pasando el país, en especial por la toma de conciencia y por la valentía que han tenido en manifestar, en expresar abiertamente aquello que el mundo adulto no ha dicho. Y por eso un aplauso a los estudiantes. Los estudiantes han identificado que estamos afectados los venezolanos en nuestras necesidades básicas. Los estudiantes han tomado conciencia y han expresado que estamos afectados en nuestra necesidad de seguridad, que por lo que se respecta al afecto del otro, estamos teniendo conflictos. Por lo que se respecta a lo que es el reconocimiento del otro, también tenemos problemas, porque no nos estamos reconociendo como sociedad unos con otros. Y por último, ellos están viéndose afectados en su autorrealización. Los estudiantes tienen esperanza, los estudiantes quieren un mundo, quieren un futuro, y ellos ven que, como están dadas las cosas en este momento en el país, no está garantizado el futuro de ellos. Por eso ellos están protestando. Yo invitaría a los políticos,
a lo siguiente, fíjense. Yo diría de convertir a Venezuela, porque esto no es un problema de los estudiantes, hay que convertir a Venezuela en una gran escuela, en donde todos participemos, porque lo que está sucediendo ahorita son síntomas, pero los políticos venezolanos han creado una espiral de incompetencia, y esa espiral de incompetencia nos ha llevado a donde estamos en este momento. Yo le diría a los políticos venezolanos, para cerrar, que asuman la conducta de Pablo Neruda, que siendo ministro en el gobierno de Allende, Pablo Neruda construía sonetos y metáforas de amor para su oponente y las compartía con sus adversarios políticos. Entonces, políticos venezolanos, construyan sonetos de amor para compartirlos con sus adversarios. Ese sería mi cierre. Gracias, profesor. Muy interesantes sus aportes, muy útiles. Estoy de acuerdo con usted, profesora Miriam, que debemos mantener en medio de la realidad que, y ya lo he dicho en varias oportunidades, que nos preocupa, que nos agobia a todos, debemos mantener ese optimismo racional. No por el hecho de estar en una universidad estamos aislados de lo que sucede en nuestro país. No es así. Solo que pensamos que en la universidad, y es así, yo creo en ello, en la universidad venimos a aprender a hacer el bien. A eso venimos a la universidad. No se abandona la lucha, porque la lucha, la protesta es legítima, pero debemos seguirnos formando todos, incluyéndonos a nosotros los docentes universitarios de todos los niveles. Quiero agradecerles, profesor Gil, profesora Colmenares, profesor Guanipa, profesor Loaiza, gracias a todos por su presencia el día de hoy. También quiero agradecer a las autoridades de nuestra universidad que nos han permitido hacer este foro en este espacio. Además, quiero agradecer a todo el equipo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Rafael Belloso Chacín por hacer posible este programa, este foro sobre los desafíos educativos. Será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.